la pandemia del coronavirus aceleró lo que ya se venía produciendo globalmente como una mudanza de época, ¿no? El mundo será totalmente diferente en el momento en que se retome, ¿no?, esta discusión de cómo reorganizar el sistema financiero económico mundial. El sistema financiero, podemos decir, está llegando al límite de lo que se puede llamar ciclo de endeudamiento, y que se muestra claramente que durante la pandemia el Federal Reserve, la Reserva Federal Americana, emitió 3 trillones de dólares para, es decir, paliar, poder mover la economía tanto de los Estados Unidos y también con un efecto global. Las tasas de juros básicamente cerraron y en grande medida está básicamente con tasas negativas. Es decir, el gobierno de la Federal Reserve le hizo caso a aquel presidente Bernanke de la Federal Reserve, el anterior, que dice que había que tirar dinero en el helicóptero a quien lo pegara. Y eso es lo que ha pasado. Entonces eso básicamente llevó el endeudamiento a 7 trillones de dólares. Es decir, aumentó de 4 para 7 en cuestión de 3 meses. Esto lleva la deuda de los Estados Unidos pública a 111% del Producto Interno Bruto, cosa que es muy semejante a lo que está aconteciendo en Brasil. Claro, Japón es el ejemplo, ¿no? El Japón tiene más de 240% de deuda, es decir, 240% del PIB de su deuda. Ahora, esto cuando hablamos de un cambio de época, ¿y qué significan estos ciclos de endeudamiento? Hay que recordar que en 1971 el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, durante el gobierno de Nixon, en agosto de 1971, rompió los tratados de Bretton Woods. Es decir, el dólar dejó de tener una reserva en oro y el dólar empezó a ser emitido básicamente sin control. Los Estados Unidos tienen esa prerrogativa porque como son moneda de reserva, les pueden emitir adoidadamente para tapar los déficits que les incurre. Y así, al final de esa década, ¿no?, los juros subieron estratosféricamente, se produjo una crisis de la deuda que fue al final de los 80s, y aquí se sufrió porque, y fue lo que aceleró en un cierto sentido el cambio de gobierno, el fin del gobierno militar, por la hiperinflación, etcétera, en función del límite de endeudamiento que se tenía. A partir de 1900, podemos decir, 85, se repactuó el orden mundial y se devaluó el dólar por exigencia de las potencias del G7 y una reunión en el que hubo este acuerdo. A partir de ahí, y esto también se caracterizó por un plan que fue un plan del secretario del Tesoro americano, que anunció el plan Brady, en el cual este plan ya tiraba el foco sobre la deuda externa y interiorizaba las deudas como deudas internas, deudas directas del Tesoro, ¿no? Si la emisión de títulos de Tesoro. Este modelo, podemos decir, fue su primera crisis grande en el 2008, cuando quebró el grupo Lehman Brothers, ¿no?, que es de los grupos fundadores de la Federal Reserve americana, y que colocó en todo el sistema en cheque. Todo el sistema financiero entró en cheque. A partir de ahí, inventaron lo que se llamó facilitación cuantitativa, que era la emisión de deuda, de títulos de deuda, adoidadamente por la Reserva Federal. Es decir, entonces vamos a tener una bolia
especulativa amenazando la economía mundial. Entonces, el coronavirus nada más es el agravamiento, la aceleración de esa crisis inevitable del sistema financiero mundial.